Luego del Location Test, Konami nombró a Yoshihiko Ota oficialmente como productor de Dance Dance Revolution y dio la autorización para que DDR fuera lanzado como parte de la recientemente creada división de videojuegos de ritmo de Konami llamada Bemani. Así, Dance Dance Revolution se convirtió en el segundo juego de Bemani y fue estrenado el día 26 de septiembre de 1998. Esta primera versión del arcade contaba con dos modos de juego, Normal y Hard, dos niveles de juego, Basic y Another, y solo 9 canciones para elegir. Al ser un juego de baile, la música debía ser clave para mantener la atención de la gente y los jugadores. Por esto, Ota y su equipo fueron muy minuciosos al momento de buscar la música que sería incluida en Dance Dance Revolution. Lo complejo era que Ota hasta el momento nunca había trabajado con un videojuego que incluyera música bailable o comercial. En la búsqueda por contar con canciones que fueran pegajosas y reconocibles, Konami contactó al sello discográfico iDance de la compañía Toshiba EMI, el cual desde el año 1996 había estado lanzando una serie compilada de discos llamada Dance Mania, los cuales estaban altamente cargados de música dance pop europea en inglés y los que fueron vendidos mayoritariamente en Japón desde el año 1996 hasta el año 2002. Cada lanzamiento de Dance Mania generaba un alto éxito de ventas, siempre llegando a lugares muy altos en el ranking japonés de ventas musicales llamado Oricon, algo así como el Billboard japonés. En 1998, y solo un mes antes del lanzamiento de Dance Dance Revolution, se lanzó Dance Mania Volumen 10, el cual llegó al puesto número 8 de Oricon con más de 250.000 copias vendidas. Este disco presentaba en Japón por primera vez a la banda Smile Decay, con la canción que se convertiría en su hit más conocido y también en un hit de Dance Dance Revolution, la exitosa Butterfly. Durante este periodo, Dance Dance Revolution podía ser encontrado en todas partes de Japón, desde lavanderías hasta supermercados y por supuesto en los centros de arcades presentes en todo el país. Más notablemente en Circo Porto, un centro de arcades operado por Konami donde se realizaron los primeros torneos oficiales del juego. En este periodo es cuando se reconocieron como oficiales dos estilos de jugar Dance Dance Revolution. Uno de ellos fue el estilo Kanto, región de Japón donde se ubica la ciudad de Tokio, y el otro el estilo Kansai, la región de Japón donde se ubican las ciudades de Kyoto y Osaka. El estilo Kanto era reconocido entre los jugadores que pisaban la flecha izquierda con su pie izquierdo y utilizaban su pie derecho para pisar las otras 3 flechas. Por otro lado, el estilo Kansai era más catalogado como un baile, ya que los jugadores utilizaban el pie que tuvieran libre para poder pisar cualquier flecha y giraban constantemente su cuerpo para poder volver al centro de la plataforma. Claramente, estos estilos solo permitían jugar los modos más fáciles, ya que por el momento muy pocos jugadores se atrevían a pasar a los modos más difíciles. Luego de un corto tiempo de investigación por parte de los desarrolladores, se estrenó la primera actualización de Dance Dance Revolution, denominada 1.5 o Internet Ranking, la cual fue lanzada el 18 de noviembre del mismo año y además de agregar un modo de juego y un nivel de juego, agregaba 2 canciones al setlist, las cuales fueron compuestas por Naoki Maeda, quien había sido contactado por Ota para que trabajara en los arreglos musicales del juego, dada la experiencia en musicalización que Maeda habría ganado en Konami trabajando para títulos como Twin Bee y Salamander. De esta manera, se abría el espacio para que el juego no solo contara con música de Dance Mania, sino que también contara con artistas propios, tal como cualquier otro juego de la empresa Konami. Sin embargo, el cambio más grande y más importante de esta versión fue que Dance Dance Revolution Internet Ranking generaba precisamente un ranking de puntajes individuales que generó el interés de los jugadores en la competitividad, y también dio paso para la creación de los primeros clanes y equipos de juego. Luego de cada crédito, la máquina entregaba un código a cada jugador, quien debía cargarlo junto a sus datos personales en el portal oficial de Dance Dance Revolution en la web de Konami, acreditando así su puntaje en la tablilla general de puntajes. Konami, en más de una oportunidad, entregó premios a los primeros lugares del ranking, logrando ubicar a Dance Dance Revolution entre los títulos de arcade que llamaban la atención
no solo por su creatividad, sino también por la interacción entre su desarrollador y el público objetivo. Sin duda, esta fue otra de las razones por las cuales Dance Dance Revolution logró un éxito inmediato desde sus primeras versiones. Este éxito permitió que el juego se expandiera a otros países de Asia y también a Europa y Norteamérica, logrando que se lanzara internacionalmente en marzo de 1999 bajo el nombre de Dancing Stage, y finalmente consagró su existencia cuando se portó a la consola PlayStation en abril de ese mismo año, presentando una versión gráficamente mejorada y además un setlist de 16 canciones a diferencia de las 11 en su versión arcade. En 1999 también se lanzaron las primeras dos secuelas de Dance Dance Revolution Second Mix y Dance Dance Revolution Third Mix. Sin embargo, esas historias quedarán para un próximo video. ¿Sabías que 180, el artista de la primera Paranoia en el primer Dance Dance Revolution, es en realidad Naoki Maeda? Naoki Maeda no utilizó su nombre real en ninguna de sus canciones, ya que según los programadores musicales japoneses, utilizar tu nombre real en las creaciones daba mala suerte a los videojuegos, por lo que él utilizó el BPM de la canción como seudónimo y mantuvo esta tradición durante todo su trabajo en Konami, con distintas canciones y con distintos seudónimos. Esos seudónimos y esas canciones los revisaremos en los próximos videos. Espero que este te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y nos vemos.